Listo, buenos días. Bienvenidos a todos los que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Sean todos bienvenidos a este panel inaugural de Hablemos sobre Océanos, denominado Hacia una década de oportunidades en favor de los océanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, en el marco de la celebración del Día de los Océanos hoy 8 de junio. Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. La metodología será muy sencilla. A partir de este momento, en directo desde nuestra sección de comentarios del Facebook, ustedes podrán registrar sus preguntas y por favor indiquen a quién irá dirigida. Conforme cada panelista va haciendo su intervención, nosotros procederemos a transmitir algunas preguntas que estén en nuestro chat. Sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a nuestro moderador y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Doctor Ariel Troisi, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias. El doctor Ariel Troisi es el presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, COI de la UNESCO, capitán de navío, oceanógrafo con maestría en Política y Gestión de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, experto en gestión de datos, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, asuntos ambientales y recursos naturales. Cuenta con destacable trayectoria en la investigación y gestión científica marina. Es coautor del reciente artículo científico Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, cuyo enlace compartiremos a través de nuestros comentarios de Facebook Live. Le damos la bienvenida también a la doctora María Claudia García, viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La doctora María Claudia García es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos económicos y financieros como asesora de la Oficina de Análisis Económico del Ministerio de Ambiente y del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá. Consultora de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la CAR, trabajó como directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos acompaña también el doctor Francisco Arias Izaza, miembro del Grupo Ejecutivo de Planeación de la Década de las Ciencias Oceánicas de las Naciones Unidas, capitán de navío, biólogo marino y doctor de Estado de la Universidad de Nantes. Desde 1995 es el director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, entidad vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, perfilándola como una institución líder en investigación marina en el país y Latinoamérica. Ha liderado el manejo integrado de zonas costeras para el país, apoyando la formulación de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible. De igual manera, le damos la bienvenida a la doctora María Rivera. La doctora María es consejera principal para las Américas de la Secretaría Ejecutiva de la Convención Ramsar, licenciada en Biología y Química con una maestría en Gestión de Recursos Naturales. La doctora Rivera fue parte del Ministerio de Ambiente de Colombia. Ha contribuido a la implementación de la Convención Ramsar en el Neotrópico y desde 2006 ha sido miembro del Grupo de Examen Científico y Técnico de Ramsar. Se unió a la Secretaría de la Convención en 2007. Damos también la bienvenida a la doctora Andrea Ramírez, directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia desde 2015. La doctora Andrea es ecóloga con magíster en manejo costero y ha estado vinculada al ministerio desde el año 2007. Igualmente, trabajó en el Instituto Colombiano del Desarrollo Rural, INCODER.
Nos acompaña también la doctora Patricia Miloslavich, directora ejecutiva de Scientific Committee on Oceanic Research, SCORE, bióloga marina venezolana, australiana e investigadora ad honorem de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Es experta en biodiversidad marina, contribuyó al borrador de la Estrategia de Ciencia de la Sección de Ciencias del Océano de la COI UNESCO y fue oradora invitada en la Conferencia de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas de 2018, en preparación para la década de las ciencias del océano para el desarrollo sostenible. La doctora Patricia fundó la Red Suramericana de la Costa Rocosa SARCE y cofundó la Red de Observación de la Biodiversidad Marina de GeoBond para América Latina. A todos ustedes, bienvenidos y recuerden que a partir de este momento pueden dejar en la sección de comentarios sus preguntas. Por favor, describan a quién de nuestros panelistas iría dirigida y le cedo la palabra al doctor Ariel Troisi, presidente de la Comisión Intergubernamental, presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la COI UNESCO y quien hoy nos acompaña en calidad de moderador. Muchísimas gracias, Isabela. Nuevamente, muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí en esta jornada organizada por el IMEMAR. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. Y quisiera referirme a uno de los temas que se han mencionado en la apertura de esta jornada, la década que tenemos por delante. En realidad, ¿qué es lo que estamos pensando con esta década de Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible? No se trata simplemente de embarcarnos en más ciencia por la ciencia en sí misma, sino llegar a ese impacto social, al desarrollo sostenible, hacer un cambio fundamental, trascendental, porque hasta ahora hemos sido muy buenos, muy eficientes en hacer diagnósticos. Pero ahora tenemos que ir un paso más allá, y en algunas disciplinas se ha ido, que es proveer soluciones. ¿Cuál es nuestra aspiración? Nuestra aspiración es que a lo largo de esta década nosotros podamos establecer el marco, hagamos un cambio de paradigma para que todo nuestro esfuerzo pueda resultar en la mejor información y conocimiento disponible en apoyo a la toma de decisiones, en apoyo al desarrollo sostenible, en apoyo al bienestar de toda la humanidad. Todos sabemos que la Tierra está cubierta en su superficie en 3/4 partes por el océano, pero menos gente sabe que el océano representa del orden del 90% del espacio habitable. Y menos gente todavía presta atención al hecho de que el océano es el que genera del orden del 50% o quizás un poco más del oxígeno respirable. Entonces esto se convierte en nuestro principal sistema de soporte, en nuestro moderador del clima, en nuestro proveedor de alimentos, de energía, en nuestro proveedor de trabajos, de ingresos. Y eso lo tenemos que coordinar, eso lo tenemos que trabajar en forma conjunta entre todos los actores, los estados, las organizaciones no gubernamentales, la población en general. Yo el día de hoy tengo el placer de presidir la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, que es una comunidad de 150 Estados miembros, cuya meta es cubrir toda la cadena de valor, desde las observaciones, al análisis, a la ciencia, al apoyo a la toma de decisiones y a la preservación de la vida humana. Entonces yo les propongo que en este Día Mundial de los Océanos reflexionemos en cómo vamos a vincularnos con este océano que nos da un apoyo y un servicio esencial, ¿sí? Estamos pasando a nivel mundial y en particular en nuestra región América Latina y del Caribe por momentos complejos con una pandemia, el coronavirus. Y eso nos lleva a plantearnos cómo va a ser nuestra futura relación con nuestros prójimos. Es un momento también de plantearnos cuál va a ser nuestra relación a futuro con el océano, que también es nuestro prójimo, que también es el que nos está soportando. Sin el océano no podríamos vivir. Nuestra máxima aspiración es alcanzar el océano que necesitamos para el futuro que queremos. Y quisiera aprovechar para invitarlos también, a partir del día de hoy, 8 de junio de 2020, a sumarse a las celebraciones de los primeros 60 años de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que durarán todo un año.
vamos a tener distintos eventos, pero el concepto no es celebrar y el evento, el concepto es ponernos de acuerdo, juntarnos, buscar nuestras propias prioridades y trabajar para resolver esas cuestiones, para sacar lo mejor que podemos de este océano cuidándolo, porque lo hemos sometido a múltiples presiones. La salud del océano nos está llamando la atención. Es nuestra responsabilidad entonces responder a este llamado. Y en esta convocatoria, sentémonos a discutir, sentémonos a compartir ideas, a debatir y ver cómo hacemos que estos 10 años del diseño de ciencias oceánicas nos permiten hacer, como decía, ese cambio de paradigma y poder vivir de forma más conjunta, más ligada a la naturaleza, también haciendo nuestra propia vida de manera sostenible para la sociedad. Bueno, y habiendo dicho esto, no quiero tomarle más tiempo porque sé que tenemos un panel muy importante de gente muy valiosa y ustedes están ansiosos por escuchar sus opiniones. Muchas gracias, Isabela. Creo que ahora tenemos un mensaje del señor ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Es correcto, Isabela? Correcto, doctor Troisi. Este 8 de junio celebramos la conservación de nuestra vida, de nuestra otra mitad de la vida de los océanos. Por eso nos debemos sentir muy orgullosos de que somos el único país de Sudamérica pues, que tenemos dos importantísimos océanos como es el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Tenemos una superficie marina en cantidad muy similar a la superficie continental, por eso hablamos de nuestra otra mitad, casi más de 890.000 kilómetros cuadrados. Son miles de especies y fauna y flora que albergan estas aguas. Por ejemplo, más de 619 especies de macroalgas con tamaños desde 1 milímetro hasta 5 metros de altura están albergadas de manera endémica en nuestros océanos, especialmente nuestros pastos marinos, con la pradera más grande en La Guajira, por ejemplo, y por seguir nombrando las otras especies de mangles en todas las zonas costeras de nuestro amplio territorio. También contamos con 39 especies de mamíferos, entre ellos se cuentan, pues, por supuesto, nuestras ballenas, delfines, lobos marinos, además de 2.250 especies de moluscos, solamente por mencionar algunos, y por supuesto nuestros pescadores, nuestros habitantes de las costas y nuestros océanos, que con ellos venimos trabajando sobre todo ese ejercicio de transición hacia una economía circular, uso eficiente de nuestros recursos naturales, gestión integral de nuestros residuos, la cero contaminación también en nuestras costas, y la recuperación y restauración de nuestros manglares, en fin, de todos los ecosistemas. Para mí es un honor darle la bienvenida a este diálogo organizado, por supuesto, por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, y especialmente a su director, el capitán Arias, en este mes de los océanos. Y no solamente es el mes, es el superaño de la biodiversidad. Comenzamos con esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, seguimos con la celebración del Día Mundial de los Océanos y continuamos en esa hoja de ruta que hemos emprendido con los diferentes especialistas y expertos en los temas de conservación, protección, reducción de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de nuestra biodiversidad del planeta entero, ya que vamos a hospedar esa pre-COP, esa reunión preliminar de la gran COP de diversidad biológica en la que tenemos esa gran responsabilidad. Todo esto nos sirve precisamente para este ejercicio y, por supuesto, el decenio, los 10 años de investigación permanente, continua, levantando datos, información sobre nuestras costas, océanos, las prioridades de investigación, de inversión efectiva, sobre todo para conocer nuestra estructura ecológica marina principal. Este milenio, por supuesto, nos trajo grandes oportunidades y al planeta, especialmente desafíos como el de recuperación de estos ecosistemas y los servicios degradados. Por supuesto, en las últimas décadas, pues hemos visto cómo hemos perdido gran parte de su función.
El trabajo que hemos emprendido, como ya lo dije, con las diferentes organizaciones, tiene que ver con eso, en la identificación de estas amenazas y estas vulnerabilidades, pero también lo que está pasando con el cambio climático, lo que está sucediendo también con la presencia de eventos extremos, que muchas veces se nos olvida que son los océanos los encargados también, por supuesto, de la regulación del clima, inclusive son los encargados de mejorar las condiciones de nuestros habitantes en los territorios a partir de la restauración de esos bienes y servicios. Por supuesto, la degradación de nuestros océanos y de nuestra estructura marina tiene que ver con la degradación propia de los propios recursos, por lo tanto, cambio climático, el aumento de la temperatura del océano, el aumento de su salinización, la pérdida de nuestros corales, arrecifes coralinos, el blanqueamiento de los mismos. Necesitamos seguir invirtiendo mucho más en ese conocimiento y en esa transformación y la restauración propia de estos ecosistemas tan vitales para el país, como es nuestra reserva Seaflower de San Andrés. Las zonas costeras del planeta, por supuesto, albergan la mayor población con necesidades cada vez mayores de nuestros recursos y bienes y servicios, generando precisamente grandes impactos, sobre todo, como ya lo dije anteriormente, de nuestros habitantes que se encuentran allí en este territorio, pues proveen gran parte de nuestros alimentos y, por supuesto, garantizan el transporte, protección, además recreación en estos ecosistemas. Colombia cuenta con más de, como lo dije anteriormente, uno de los grandes patrimonios del territorio, más de 850.000 kilómetros cuadrados de territorio marino, y que además, debido a esa gran responsabilidad que tenemos en la región de Latinoamérica y el Caribe, con el que hemos venido emprendiendo grandes trabajos de cooperación permanente, de información de datos, sobre todo de compartir también de manera regional ecosistemas vitales sin que existan fronteras político-administrativas, pues sacamos una política ambiental para el desarrollo sostenible en sus zonas costeras y marinas. Tiene más de 20 años esta política, y los ejercicios académicos que nos invitan hoy día a fortalecer mucho más, pues es la gran labor que tenemos. Nuevamente hemos creado estos escenarios de participación académica en el ministerio, en la integración de nuestros científicos, es vital. Por eso celebro estos 10 años de investigación permanente. Muy importante recordar el año 2011, por ejemplo, se lanzó con la expedición de la Ley 1450 del 2011, en las que se definen esas jurisdicciones de las CAR sobre estas áreas marinas, o la propia creación de la Dirección de Asuntos Marinos en el Ministerio de Ambiente en ese mismo año, y también la reglamentación de las unidades ambientales costeras en el año 2013, que es un ejercicio en el que hemos emprendido gran parte de esta zonificación, y de estas áreas y estas unidades pues están hoy día identificadas. Necesitamos avanzar fuertemente en el ejercicio de participación activa de nuestras comunidades que se encuentran allí. Por eso las consultas previas son vitales y serán vitales también para la legitimidad de este ejercicio. De igual manera, a partir de la creación de esta Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos, pues hemos venido contribuyendo en la consolidación de estos ecosistemas marinos con el INEAN y con el resto de institutos de investigación. También en el ejercicio de actualización, pues el fortalecimiento, como ya lo dije anteriormente, para la construcción de estos planes de ordenación y manejo de unidades costeras, pues es vital la participación también de todas las corporaciones autónomas. Lo mismo diría yo que también hemos consolidado a todos los protagonistas de la región, como lo dije anteriormente, y especialmente el ejercicio que hemos venido emprendiendo, el liderazgo en la región de Latinoamérica con nuestros países tanto de Centroamérica y Suramérica. Hemos discutido ampliamente sobre los diferentes temas para evitar las diferentes amenazas en el territorio, pasando por ejemplo, proyectar nuestro verdadero papel en la Antártida como continente de paz, y hemos hecho además infinitas lecturas sobre la biodiversidad más allá de nuestra propia jurisdicción.
por primera vez en la historia, ustedes lo saben muy bien, y es para sentirnos también mucho más orgullosos. Un Plan Nacional de Desarrollo contempla un capítulo especial en nuestro Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, contiene este capítulo específico para nuestros océanos, en el pacto denominado Pacto Regional de los Océanos. Colombia, potencia bioceánica, con objetivos específicos para estos 50% de nuestro territorio, trazados principalmente en el Pacto de Ciflagüe región, por una región próspera, segura y sostenible, San Andrés, Pacto Regional Caribe, una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad, y el Pacto por la Sostenibilidad, producir conservando y por supuesto conservar produciendo, que realmente es la base de esta política que aplica no solamente para los ecosistemas oceánicos, sino también los ecosistemas continentales. También hemos propuesto, por lo tanto, un indicador que nos permita evaluar el mejoramiento de la calidad de las aguas marinas y costeras a través del índice de calidad de aguas marinas y costeras, así como de preservación de la fauna y flora, en el que deseamos seguir fortaleciendo y seguir mejorando, a pesar que los resultados de 2019 muestran ese aumento de condiciones óptimas aceptables en la calidad de nuestras aguas, pero también, por supuesto, hemos reducido también las condiciones de categoría pésima, mejorando ese 1%, pero de ese 1% necesitamos pasar casi al 30% de mejoramiento de esta calidad, es decir, torcimos esa curva de desmejoramiento que venía registrando la calidad de nuestros océanos, y esperamos seguir en esa misma senda con la cooperación de todos ustedes. Este reto es para seguir mejorando aún más. Ojalá, pues por supuesto, a pesar que nuestro reto es el 3.4% de nuestras estaciones en estos años, queremos que ojalá se multiplique por 10, porque necesitamos de manera definitiva tener estos, como ya lo dije, ecosistemas vitales para todos nosotros. Propusimos también la formulación e implementación de 10 acuerdos en el aprovechamiento local de plásticos y otras gestiones de materiales reciclables. Por ejemplo, el trabajo directo con todas las comunidades que se encuentran allí del territorio es primordial, es urgente. Muchos de estos trabajos se vienen también desarrollando en municipios como San Andrés, en Providencia, Buenaventura, Nuquí, por ejemplo, Tumaco, Valle Solano, Puerto Colombia, Candí, Unguía y el Golfo de Morrosquillo, en los cuales necesitamos seguir fortaleciendo el trabajo de las corporaciones autónomas allí en el territorio, pero con la participación de todos los ciudadanos y de los jóvenes, como lo venimos haciendo en el Chocó también. Para la región de Ciflagüe, pues venimos trabajando con INVEMA y la Corporación de Desarrollo Sostenible, especialmente en la formulación de iniciativas de biotecnología y bioprospección en la gran reserva. Y por supuesto, algo muy importante, y es que también el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, nos aprobó ya $3 millones para invertir en algo que soñábamos de tiempo atrás, desde cuando implementamos las medidas de adaptación, aumento del nivel del mar y la afectación en San Andrés, y es que vamos a integrar el ejercicio de turismo en la naturaleza con la conservación de nuestra biodiversidad. Como ya lo dije, ya está aprobado, y esperamos que con esos recursos rápidamente el próximo año podamos implementar todas las acciones que siempre hemos soñado de alternativas sostenibles también, por supuesto, para el departamento. Lo mismo la iniciativa de carbono azul para la región Caribe, es esta iniciativa que tiene que ver con la conservación de nuestros manglares y la conservación de nuestros pastos marinos, un trabajo que también se viene haciendo de reducción y mitigación de nuestros gases de efecto invernadero a partir de la conservación, como ya lo dije, de nuestros ecosistemas, pero también la participación de nuestras comunidades ancestrales en esos territorios, y seguir trabajando pues con todas las comunidades que son las que, como ya mismas han dicho, son los guardianes de los pastos marinos y son los guardianes de estos ecosistemas. Por supuesto, nuevamente felicitarlos por esta iniciativa, felicitarlos nuevamente por estos foros. Esperamos que nos veamos pronto en estos foros, por ejemplo en el foro de cambio climático el próximo jueves, y que los resultados, como ya lo dije, formen parte de esa construcción de la hoja de ruta que Colombia hoy día tiene que entregar para el planeta entero, no solamente para estos 10 años, sino para el año 2030, para el año 2050, desde el corto, mediano y largo plazo, porque este es el año de la biodiversidad y porque este es el superaño de la vida. Muchísimas gracias.
Bueno, y agradecemos así entonces el mensaje del señor ministro, el doctor Lozano Picón, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y antes de pasarle la palabra a la señora viceministra, a la doctora María Claudia García, yo quisiera destacar algunas partes de su mensaje. ¿Cómo destacó la necesidad de recuperar los servicios esenciales que pueden estar degradados desde el punto de vista del océano, los ecosistemas vitales? Ese reconocimiento de que los múltiples esfuerzos y tensiones a los que hemos sometido al océano han generado algunos inconvenientes que en algunas zonas se ha notado una notable recuperación, pero eso no puede quedar así. Tenemos que seguir trabajando en la recuperación de esos sistemas vitales, de esos servicios esenciales, trabajar en la identificación de amenazas y vulnerabilidades, también para poder avanzar en la adaptación. Y él mencionó desde cambio climático a temas que también están asociados, pero acidificación, desoxigenación, los problemas con los arrecifes o el emblanquecimiento de corales. Y muy importante acá también aspectos que hacen a un cambio cultural nuestro cuando llegamos a cuestiones como el plástico y cómo lidiar con el plástico en nuestros mares y océanos. Y fundamental en el mensaje del señor ministro también el tema de que estos son ejercicios de participación de toda la comunidad. Le pregunto, Isabela, si tenemos alguna pregunta derivada de la presentación y del mensaje del señor ministro antes de pasar a la señora viceministra. Por el momento, aquí tenemos una pregunta que nos arrojan a través de nuestro Facebook y dice: ¿cómo se espera que el COMPES 3990 pueda favorecer el avance en investigación y aprovechamiento sostenible de los océanos? Muchas gracias, Isabela. Entonces ahora quisiera pedirle a la doctora María Claudia García, viceministra, que creo que también tendrá la oportunidad de contestar esta pregunta que hemos recibido por Facebook. Señora viceministra. Sí, buenos días a todos. Se me desconectó justo la cámara cuando me presentaron. Por supuesto, como ustedes lo determinen en la metodología, creo que ya nuestro ministro nos ha dado un mensaje y un recorrido muy exhaustivo y detallado por los principales puntos, retos, logros y lo que nos queda faltando en la política que tenemos de los océanos. Yo solamente quisiera destacar dos cosas porque tienen que ver con la celebración y con la década de los océanos que nos ocupa en este foro. La primera es que ese plan de desarrollo que construimos en el gobierno, si bien es un plan de un gobierno de 4 años, fue construido con una visión a 2030. Nuestro plan de desarrollo busca que cada uno de los llamados capítulos o pactos especifiquen de manera muy concreta cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que le están apuntando de manera específica cada una de esas políticas, y también busca una visión de qué es lo que yo tengo que iniciar en estos 4 años de gobierno, qué son las herramientas, los catalizadores, las decisiones críticas que tienen que ser resueltas en estos 4 años para que en el 2030 podamos tener un cumplimiento lo más acertado posible de las metas concretas que nos permitan obtener los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, cuando el ministro Lozano nos expone todo este conjunto muy amplio, y yo estoy para contestar las preguntas que surjan en específico de cualquiera de ellas, incluyendo esta que me imagino que será después en el foro, incluyendo la que nos acaban de hacer del COMPES de Potencia Bioceánica, tengamos en consideración que fueron construidas, diseñadas, recogidas con esa visión de 2030 y con esa visión de cómo tenemos que implementar nuestras acciones
para ponernos en el camino, en la senda hacia esas metas específicas de lo que ahora vamos a involucrar en la década de los océanos con esa visión. También quisiera destacar de las palabras del ministro una cosa muy importante, y es que Colombia cumplió y superó su meta Aichi en las áreas protegidas marinas. Pero eso también nos está imponiendo un reto gigante de cómo implementar efectivamente estas áreas marinas protegidas y de cómo desarrollar la investigación, de cómo desarrollar la tecnología, la participación de las comunidades, la apropiación por parte de los diferentes entidades que tienen que ver con la gobernanza marina, que son muchísimas, desde la parte de defensa y seguridad y soberanía, pasando por todo el tema de pesca y agricultura, más las comunidades. Ustedes saben que son temas muy integrales, pero sobre todo cómo potenciamos nosotros en esas áreas marinas protegidas, esos espacios, nuestra capacidad de investigación, de innovación y de responder todas estas preguntas. Y la segunda que yo destacaría es que también en el Plan Nacional de Desarrollo hay una apuesta específicamente en la parte de Seaflower de San Andrés Providencia para empezar a implementar junto con el INVEMAR un modelo comunitario y acompañado por el Instituto de Ciencia de Bioprospección, de biotecnología, de cómo en verdad podemos empezar a hacer un uso sostenible de esta riqueza de los océanos, las costas y de nuestra parte insular con las comunidades, pero también con nuestros institutos de investigación científica, como un ejemplo de eso que en el Pacto por la Sostenibilidad de nuestro Plan de Desarrollo es el lema de producir conservando y conservar produciendo, sobre todo la parte de conservar produciendo, de cómo el uso sostenible de la biodiversidad es una de las herramientas más poderosas y más potentes para la conservación, pero ese uso sostenible necesariamente implica dos cosas. Por un lado, el conocimiento, porque para asegurar que es sostenible, que lo podemos monitorear, y por el otro, la participación y el beneficio de las comunidades locales. Solo destacaría eso y estoy acá atenta a contestar esa y las demás preguntas que haya de mi intervención, pero también de la del señor ministro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces, Isabela, a partir de las palabras de la señora viceministra, ¿se ha agregado alguna otra pregunta de Facebook? Así es, doctor Troisi, por aquí tenemos una nueva pregunta de Rap Deep, es el usuario, dice: en La Guajira existe una gran porción de arrecifes y praderas de pastos marinos, que a pesar que han sido monitoreados o declarados importantes, pero la depredación y la falta de control en esas zonas hace que esas joyas marinas se degraden día a día. ¿Qué se puede implementar para poder ejecutar controles continuos y monitoreo submarino constante para mirar el estado y poder desarrollar un plan de protección y conservación realizable? Por favor, el panelista que vaya a dar respuesta, tenemos 1 minuto para darla. Bueno, pregunto, no sé si la señora viceministra, usted responderá a esto o alguno de los otros panelistas quiere tomar este minuto para... Listo, no hay ningún problema. Gracias, Ariel. Sí, voy a entonces a contestar las dos de una vez. Frente al COMPES de Colombia Potencia Bioceánica que acabamos de aprobar, este COMPES tiene una orientación principal hacia la coordinación interinstitucional del esquema de gobernanza alrededor de la Comisión Colombiana del Océano, de cómo tenemos que organizar cada uno de las entidades del Estado, esa coordinación interinstitucional para desarrollar sosteniblemente y sobre todo desarrollar también los temas de seguridad y de legalidad en los océanos. Tiene una parte muy pequeña frente al tema de investigación para el desarrollo sostenible,
El tema fuerte de investigación para el desarrollo sostenible está contenido en otros documentos, como la misión de sabios, que lo vamos a estar analizando también en estos foros, como la política de océanos y zonas costeras a la que se refirió el ministro Lozano, que vamos a estar fortaleciendo, y sobre los temas específicos, o los programas ya específicos que les va a contar el capitán Francisco Arias del INVEMAR. Y también en el plan de desarrollo, como lo describí anteriormente. Ahora bien, para contestar la pregunta sobre el tema de La Guajira, aquí hay varias herramientas y varias cosas de políticas que se implementan de manera concurrente para defender y para garantizar la protección de los ecosistemas importantes. Una de ellas es la declaratoria y la implementación de las áreas protegidas. La autoridad regional junto con la comunidad ha venido avanzando mucho en la declaratoria de áreas protegidas regionales, pero hace poco tiempo se declaró un distrito de manejo integrado de pastos marinos en La Guajira. Entonces, cuando uno declara esas áreas y establece el plan de manejo, tiene una sombrilla estratégica alrededor de la cual puede ir articulando las acciones y los recursos que se deban destinar y que se deban monitorear también sus resultados para la implementación de esas áreas. Esa es una. La segunda tiene que ver, ahí sí, con el COMPES de Colombia Potencia Bioceánica, y es esa nueva, digamos, esa resaltado que le pone el COMPES de Potencia Bioceánica a las acciones de legalidad de la Armada, de la DIMAR, y con el acompañamiento, el fortalecimiento de las autoridades ambientales para precisamente poder garantizar ciertos mejoras contundentes en el enforcement o la capacidad de las autoridades de cumplir las normas. Y en el tema específico de La Guajira, yo quisiera destacar que es un tema que también se va a estar mirando a lo largo de los foros y de este y de otros que hay en esta celebración a lo largo de esta semana, y es la participación de la comunidad y la potencia y el poder que tienen las acciones comunitarias en las herramientas de conservación. Y vamos a estar mirando en algunos de los foros más adelante a lo largo de la semana ejemplos de cómo esto se puede implementar a través del uso sostenible de la biodiversidad y del fortalecimiento de las comunidades, en ejemplos tanto como, por ejemplo, los temas de carbono azul, como en un proyecto de conservación de tortugas de Bahía Honda. Entonces ahí es donde uno empieza a ver cómo la comunidad se convierte en el principal aliado de ese monitoreo y de esas decisiones que permiten implementar las estrategias de conservación. Muchísimas gracias, señora ministra, por responder las preguntas que hemos recibido en Facebook. Ahora, de acuerdo con nuestra agenda, quisiera darle entrada a un gran amigo y colega, Francisco Arias Izaza, director de INVEMAR. Francisco. Gracias, Ariel. De nuevo, también muchas gracias a ti por acompañarnos en este evento. Es un honor tener a un colega latinoamericano en la presidencia de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y un honor en lo personal contar con la amistad de todos estos años. Igualmente, el resto de panelistas, nos acompaña un grupo selecto de panelistas, gente que ha estado involucrada activamente, y no solamente involucrada, sino yo diría con el corazón y con todos los sentidos en los temas de conservación de nuestros océanos. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla, si es que puedo, en estos aparatejos modernos. Por favor, me confirman si se ve la presentación, y si no, simplemente pues voy a ir sobre ella. ¿Se ve? ¿Me escuchan y me ven? Sí, Francisco, te escuchamos, te vemos, tu pantalla todavía no. Ok, bueno.
he querido traer un tema que es el de retos en la consolidación de las capacidades nacionales para la década de las ciencias oceánicas. Como Ariel lo explicó y como hemos venido a través de distintas formas lanzando el mensaje de que a partir del 2021, del 1 de enero del 2021, estaremos involucrados en el máximo compromiso y tal vez el sueño de muchos de nosotros como investigadores en desarrollar una década enfocada a reivindicar la ciencia, a reivindicar la investigación y el conocimiento alrededor de los océanos para tomar buenas decisiones. Vuelvo y pregunto, ¿tenemos mi pantalla con la presentación o no se ve? No tenemos tu pantalla con la presentación, Francisco. Te vemos solamente a ti. Perfecto, entonces voy a intentarlo de nuevo y si no, simplemente voy a relatar. Esta década dijéramos, el desarrollo de una serie de reclamos, diríamos nosotros, de parte de la comunidad científica alrededor del conocimiento de los océanos. Se dice, digamos coloquialmente, hemos estado escuchando el tema de que sabemos más de la superficie de Marte y de la superficie de la Luna que de los fondos marinos. Nuestras sondas espaciales han llegado más allá del sistema solar, pero nuestros batiscafos únicamente en toda la historia de la humanidad han llegado 2 veces a la máxima profundidad de los océanos, en la fosa de las Marianas. Uno en los 60s y uno apenas el año pasado. Entonces es increíble el desconocimiento que tenemos acerca de los océanos, la importancia que ellos tienen, se han mencionado su rol como reguladores del clima, su rol como proveedores de alimentos, su rol como depósitos del CO2 en exceso en la atmósfera y en la producción de oxígeno, y su rol, que tal vez es algo de lo que se nos olvida, como proveedor de riqueza, de bienestar, de formas de vida a toda la humanidad. Y aquí creo que pues, es el gran reto, porque en la medida en que seguimos deteriorando a los océanos, simplemente nos vamos a quedar sin ellos, y al quedarnos sin ellos vamos a quedar sin los medios de vida vitales para el planeta. Definitivamente no me aparece aquí la presentación, voy a ir entonces sobre esto, relatando lo que tenía en la presentación y en algún momento pues estará disponible. Y lo que hicimos fue, los países de común acuerdo, a través del Sistema de Naciones Unidas, declarar lo que hemos llamado los objetivos de una década de las ciencias para el desarrollo sostenible del planeta, que es básicamente generar conocimiento para tener la información que nos permita diseñar una nueva forma de aprovechamiento de los océanos para que sean sostenibles, para que mejoren las condiciones de vida de las comunidades que viven y dependen de ellos, que al final es toda la humanidad. Y me parece importante traerlo, enmarcarlo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que, como ustedes saben, Colombia ha liderado a través de los distintos mecanismos de Naciones Unidas. La década se fijó 6 objetivos de referencia, que son: uno, el de que tengamos unos océanos seguros, y esto se refiere a que el uso y el aprovechamiento del mar nos garantice una tranquilidad en la operación de las actividades humanas en el mar. Lo segundo, que tengamos unos océanos productivos y sostenibles. Esto está enfocado fundamentalmente al tema de evitar este deterioro por la sobrepesca, pero también para encontrar nuevas tecnologías que nos permitan usar de manera sostenible el océano, de pasar de esa fase de cazadores en el mar, de ser pescadores, a ser cultivadores del mar. Y cuando digo cultivadores, todas esas otras posibilidades de la bioprospección y del aprovechamiento de otras maneras distintas a ser depredadores del océano, de tener unos océanos accesibles y transparentes, que la información que tengamos sobre los océanos nos llegue a todos de una manera clara, abierta, que nos permita interactuar entre los distintos actores relacionados con el mar para aprovechar mejor esa información. Aquí hay
hay un reto enorme, la cantidad de información que hay, pero también la cantidad de mecanismos de restricción al uso de esa información es una de las barreras más grandes que tenemos. 4, unos océanos limpios, unos océanos en donde identifiquemos cuáles son las fuentes de contaminación, las reduzcamos y finalmente las evitemos. 5, unos océanos saludables y resilientes, unos océanos que puedan de alguna manera reaccionar a los impactos humanos o naturales. Tenemos también impactos naturales que los afectan, pero si tenemos impactos humanos que están sumando en esos impactos, vamos a tener más problemas. Y por último, unos océanos predecibles, que podamos decirle a las comunidades, a los usuarios de los océanos, hay peligros acá, nos podemos enfrentar a ellos de esta manera y así evitar los riesgos que nos traen los fenómenos que se nos presentan en el mar. El grupo de expertos que convocó Naciones Unidas para formular un plan de implementación de la década ha identificado lo que hemos llamado los retos para la década. Estos retos, que hoy están agrupados en 10 grandes grupos, están enfocados a que una vez arranque la década nos comprometamos como países, como personas, como investigadores, como comunidades, como empresas privadas, y voy a hacer una referencia al tema de empresas privadas porque me parece muy importante. Voy a, una vez presente los retos que hemos identificado, el rol y el papel que tienen que jugar las empresas privadas y los inversionistas que están usando los océanos en esto, porque es clave su participación. Pero además, no solamente clave, yo creo que, y esto lo digo como investigador, hay una especie de deuda con el conocimiento de parte de estos actores sociales y que yo confío que van a participar muy activamente en esto. Bien, los retos han sido identificados, en primer lugar, en la identificación de lo que llamaríamos las fuentes de contaminación, que son tal vez uno de los temas más urgentes, importantes en este momento, los temas de plásticos en los océanos, los temas de pesticidas, los temas de una cantidad de nuevos contaminantes, lo que llamamos contaminantes emergentes que están apareciendo, los antibióticos, los bloqueadores solares, que no les habíamos puesto atención y que hoy en día son relativamente importantes, pero más grave, están creciendo en cantidad y en número y no los estamos controlando. El segundo reto es el entender los efectos de esos contaminantes y de otras acciones humanas sobre los ecosistemas para tener ecosistemas que se restauren, que se recuperen, que sean resilientes y que nos garanticen la provisión de los servicios ambientales que ellos proveen. Lo tercero, la sostenibilidad en la provisión de alimentos, principalmente seguridad alimentaria, que para muchas de las comunidades costeras en el mundo, la gran cantidad de comunidades costeras, especialmente en los países menos desarrollados, son el único elemento de provisión de alimentos. Es vital para esas comunidades. Detrás también hay una industria, hay unas actividades que tienen que ver con la producción de los océanos, pero muy especialmente el enfoque hacia la provisión de la seguridad alimentaria de la humanidad. Cuarto, el de generar nuevas formas de aprovechamiento, tecnologías, innovación, apuestas desde los sistemas sostenibles de aprovechamiento de los océanos, pero que esas nuevas propuestas tengan en términos de humanidad un uso, una accesibilidad a todas las comunidades, que no se quede en un espacio de inequitatividad en cuanto al acceso a esas tecnologías, que todos participemos de esos beneficios que nos ofrecen los mares y que podemos derivar de la tecnología. En quinto lugar, el entendimiento de los fenómenos y de las relaciones entre el océano y el clima, especialmente enfocados en los problemas que estamos ya sufriendo, ya esto no es un tema de los próximos 100 años, con el cambio climático. El cambio climático tiene unos efectos pues que todos estamos sintiendo, pero alrededor de los océanos son tal vez los más drásticos, a los que menos importancia o menos atención les hemos puesto y que van a tener unos efectos más graves sobre los territorios continentales. Aumento de nivel del mar,
aumento en la frecuencia de condiciones climáticas o de eventos climáticos, huracanes, tifones, aumento de la acidificación de los océanos y sus efectos no solamente en la calidad, digamos así, de las cubiertas calcáreas de los organismos, sino también en la productividad de los océanos, en la producción de los organismos que cultivamos y que estamos hoy en términos industriales derivando, los crustáceos, los moluscos, etc. Entonces, ahí hay un reto importantísimo en términos de investigación para la década. En sexto lugar, los sistemas de alerta y de prevención para tener comunidades que vivan en las costas o las comunidades que usan los mares en términos de los riesgos, por lo menos con las capacidades de respuesta y, por qué no, de prevención y de adecuación y adaptación a esos elementos de riesgo. Séptimo, un sistema de observación permanente y de cobertura universal. Hoy vemos que la mayor cantidad de estaciones de observación de los océanos están en el hemisferio norte. El hemisferio sur prácticamente no está cubierto. Entonces, tener un sistema que funcione, que sea homogéneo en términos de cobertura y que sea accesible. 8, que la información que pongamos, que desde la ciencia podamos generar, le llegue a todo el mundo. Aquí creo que tenemos unos retos en términos de información, de tecnologías de información muy interesante, que cada día se nos hace muchísimo más accesible con todas estas herramientas de comunicación, de las redes sociales, de beneficios de estas tecnologías de la información, pero que tenemos que garantizar que le lleguen a la mayor cantidad de gente. Noveno, el desarrollo de capacidades nacionales, de capacidades en las comunidades, especialmente en las costeras menos privilegiadas, en términos de acceso a esa información. Y por último, el de generar, yo diría, sensibilizar a la humanidad sobre una nueva relación entre nosotros, los seres humanos, y los océanos. Una relación de respeto, una relación de ver de una manera distinta, de entender que los océanos no son infinitos, que tienen unos límites, unas capacidades, y que si las superamos en esa apuesta e información que nos han dado de que estamos enfrentando una nueva extinción y que 1 millón de especies van a desaparecer, pues que la primera de la lista es precisamente el género humano, la primera especie que va a desaparecer si siguen las cosas como van. Somos precisamente los humanos. La naturaleza seguirá su curso, pero ya sin nosotros. Tenemos que cambiar esa relación con los océanos. Entonces, estos son, dijéramos, los retos que enfrentamos. ¿Y cuáles serían entonces las respuestas? Yo llamaría cuáles podrían ser nuestras recomendaciones desde los que estamos trabajando en esto. Y lo primero, yo tendría que asociarlo a lo que llamaría los mecanismos de gobernanza sobre los océanos. Aquí hay un reto y el principal problema, pienso yo, y mucha gente dice, no, es que no hay plata, es que no hay recursos, y por eso yo quiero hacer una referencia con respecto a los temas de las empresas y esto. Pero el primer problema creo que tiene que ver con los mecanismos de gobernanza y con la incapacidad, yo diría ya atávica, de ponernos de acuerdo, de trabajar en conjunto, de hacer alianzas entre nosotros, tanto al interior del país como en las regiones, hablo de la región de Latinoamérica, del Caribe, como en el mundo. Tenemos una crisis en la capacidad de ponernos de acuerdo y marchar, o en este caso, navegar con un mismo rumbo, remar en el bote en la misma dirección. Alguno de nuestros colegas decía, es que lo que pasa es que todos estamos en el mismo bote, pero navegando en unas distintas aguas. Y sí, puede que eso sea cierto. Lo que tenemos es que encontrar la manera de que naveguemos todos en las mismas aguas, naveguemos todos en el mismo bote y naveguemos todos en el mismo sentido. Hay unas propuestas de establecer unidades de coordinación para la década a través de los mecanismos de Naciones Unidas, pero aquí lo más importante es que los países hagan un compromiso serio de participar,
de organizar internamente sus distintos mecanismos de investigación y de producción de conocimiento para poderlos conectar con esos mecanismos internacionales. El segundo, Capitán. pues, dime, Isabela, Permiso. nos acercamos al final. Sí, señor, así es. Sí, perfecto. Son los mecanismos de financiación. Tradicionalmente son los estados los que han puesto los recursos para hacer investigación. Aquí hay una gran necesidad de comprometer a todas las entidades que usan los mares para que provean recursos, para que provean los dineros que necesitamos para la financiación. Muchas de estas actividades se lucran del uso de los océanos y de los servicios. La pesca, el turismo, las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Podemos hacer una lista sobre esta, pero muy pocos retornan esa inversión en términos de conocimiento. Entonces hay un ejercicio de convencimiento y de compromiso que estamos adelantando para ser los socios y partícipes de esto. Y por último, los mecanismos de monitoreo. Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita seguir el impacto de que vamos avanzando en términos de conocimiento y cuánto de ese conocimiento se traduce en la solución de esos retos. Cuánto de lo que investigamos lo convertimos en herramientas de manejo, en herramientas de toma de decisiones para que mejoremos en términos de el mejoramiento de las condiciones de los océanos. Con esto termino y pues dejo abierto para preguntas y curiosidades, simplemente diciendo que a nivel nacional hemos formulado una serie de documentos que aquí denominamos COMPES, documentos de política económica y social. Tenemos uno desde el 2001 sobre zonas costeras, tenemos uno reciente, al que hizo referencia la viceministra, que nos permitirá coordinar acciones, creo que vamos en un buen sentido, pero otros que tenemos que conectar, el de cambio climático, el de ordenamiento del territorio, crítico en términos del manejo de zonas costeras, el de bioprospección y acceso a los recursos naturales y de acceso a los recursos biológicos. Es decir, volvemos al primer punto, el tema de la coordinación interinstitucional, a la consecución de recursos de todas las fuentes, no solamente las del Estado, y por último a la generación de una conciencia marina de todos nosotros. Y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta muy clara presentación de la década, los 6 objetivos y los 10 retos que fueron identificados por el grupo de planificación. Y creo que entre las cosas que quisiera destacar de tu presentación es el tema de la equidad en el acceso a los datos y conocimientos como algo que es clave, la cuestión de la responsabilidad, el desarrollo de mecanismos de gobernanza apropiados que involucran esta coordinación a nivel nacional y, por supuesto, integrar a todos los actores. Y hay un aspecto que creo que es transversal a todo lo que mencionaste, que es el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología, que es lo que permitiría alcanzar varios de estos aspectos. Isabela, no sé si tienes alguna pregunta en Facebook para el Capitán Arias. Doctor Troy, trabajando en nuestro chat, pero si el resto de panelistas está de acuerdo, yo creo que podemos avanzar con la presentación de los demás invitados y al final destinamos un espacio para la lectura de esas preguntas. Gracias, Isabela. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces, Francisco, y en atención al tiempo que estamos llevando apenas excedidos, quisiera invitar ahora a la doctora María Rivera Ramsar a hacer su presentación y compartir sus ideas con nosotros. María. Muchas gracias. Mientras que colocan la presentación, pues darle las gracias al INVEMAR por invitarme a participar con ustedes en la celebración del Día Mundial de los Océanos. Muy complacida de estar con ustedes. Ok, lo que voy a presentarles es una breve introducción a lo que estamos haciendo en el marco de la Convención sobre los humedales para la protección y uso sostenible de los humedales marino-costeros. Siguiente,
por favor. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, en el marco de la convención pues tenemos 171 partes contratantes y los miembros pues tienen acciones principales en el uso racional de todos los humedales, la designación de humedales de importancia internacional y la cooperación en humedales transfronterizos y especies compartidas. Siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Isabela, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Aparentemente estamos teniendo algún problema, María, con Ok, la presentación. entonces pasemos al plan B, como dice el capitán Arias, y entonces les converso sobre las ideas principales. Bueno, básicamente uno de los puntos importantes que quisiera mencionarles es las conexiones entre los humedales y los océanos. Básicamente hay un desconocimiento a veces de que todo lo que pasa en las cabeceras, en las cuencas hidrográficas, tiene una repercusión obviamente en los océanos, y cuando estamos hablando de cómo se produce esta conexión, básicamente es con diferentes tipos de humedales, que son obviamente humedales de agua dulce y también los sistemas marinos y costeros. Igualmente, pues los humedales proporcionan diferentes soluciones naturales para enfrentar las amenazas a los océanos, básicamente a través de las múltiples funciones que cumplen, como regular el agua, reducir la contaminación, pero asimismo también son el hábitat de múltiples especies de biodiversidad. Todo esto de las cabeceras hacia el mar. Igualmente almacenan carbono y protegen también las costas y las comunidades. Con todos estos valores uno diría, pues bueno, todo está perfecto, no hay ningún problema. No obstante, los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados. 87% de los humedales se han perdido desde 1970 hasta el 2015, en este rango de tiempo, pero pues, posterior a eso, desde 1700 se ha perdido 35% de los humedales a nivel global. Esta pérdida pues, es 3 veces más rápida que los bosques naturales y afecta a los sistemas marinos y costeros y a los océanos. En el marco, obviamente, de la agenda global, que es a la que yo me voy a hacer referencia, básicamente, pues está toda la Agenda 2030, están las metas de desarrollo sostenible, todo ese proceso que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos, que tenía lugar justo la semana pasada en Portugal, pero que obviamente por todo el proceso del coronavirus, pues obviamente también ha sido aplazada. No obstante, pues el mensaje y nosotros que somos parte de todo este proceso, la idea es mantener el momento. Entonces, esta conferencia básicamente pues va a brindar una oportunidad única para movilizar acciones por los océanos. Es importante reflejar este nexo crítico que ya he mencionado entre el agua dulce y los océanos en esta conferencia, y obviamente porque va a haber una declaración. Entonces digamos que hay dos oportunidades muy importantes a través de la conferencia para hacer referencia a estos aspectos y asegurar océanos saludables. Asimismo, pues está claro en todo este proceso de metas de desarrollo sostenible que hay diferentes metas que hay que trabajarlas de manera mucho más coordinada, y por esta razón es importante acelerar la acción y coordinar esfuerzos entre las metas de desarrollo 6 y la meta 14. Recientemente, pues las partes en el 2018 aprobaron ya alineamientos específicos para trabajar con carbono azul, incluyendo pues toda la parte que ya también se ha mencionado, la parte de capacitación, la cooperación internacional que hacen nuestros miembros a través de diferentes iniciativas, por ejemplo, como las iniciativas regionales, de las cuales Colombia es coordinador de una de ellas y participa activamente en la iniciativa regional de manglares y corales. Mari. Sí, señora, ya voy cerrando. Y también para los datos. ¿Sí? Discúlpeme un momento, porque al parecer hay un problema técnico. ¿Sí? Y no estamos saliendo al aire en Facebook. Okay. Necesitamos un minuto.
Isabela, ¿estás en Listo, condiciones me indican que podemos dar continuidad. ¿Sabes, Isabela, en qué momento se cortó la transmisión de la presentación de María? ¿Así puedes retomar de ese punto? No, no me es posible reconocerlo. Ok, gracias, Pero Isabela. me Perdón, indican María. que ya estamos al aire. Ok, entonces continúo, pero básicamente, bueno, estaba hablando de los mensajes que es importante dejarles en todo este proceso de agenda internacional y la relación con los océanos, y les estaba hablando de los diferentes instrumentos que son importantes, y entre ellos pues el rol que cumplen las diferentes convenciones de diversidad biológica, entre ellas la Convención de Biodiversidad y la Convención sobre los humedales, y las acciones que obviamente ya tenemos, que básicamente pues ya lo mencioné: el carbono azul, la cooperación internacional y los datos obviamente que a partir de los gobiernos reportando a la convención van directamente a los indicadores de desarrollo sostenible. Finalmente, pues hay otra iniciativa que es muy importante, que no sé si todos la conocen, en el marco precisamente de la Conferencia de los Océanos que se realizó en el 2017. Está todas las comunidades de acción para los océanos. Hay 9 comunidades en las cuales se pueden hacer compromisos voluntarios. La secretaria general es copunto focal y yo soy su sherpa de la comunidad de acción en manglares, y actualmente hay 138 compromisos voluntarios que se relacionan con la restauración, la rehabilitación, protección, manejo de manglares y sus ecosistemas asociados, por lo cual es una gran oportunidad. Nuevamente estamos hablando, se conoce, hay retos, o sea, se conoce qué es lo que hay que hacer, hay retos también, pero lo que más es importante es dejarles el mensaje que es necesario actuar, y que básicamente ahora que viene la década que va a comenzar sobre las ciencias oceánicas en el 2021, y con la entrada obviamente con la realización de la conferencia para los océanos, básicamente es dejarles el mensaje que es importante que mantengamos el momento, porque están haciendo muchas cosas desde muchos niveles, y el nivel de acción que necesitamos para salvar a los océanos. Gracias. Muchísimas gracias, María, y por recordarnos acerca de la Convención sobre Humedales, la conexión de los humedales con el océano, la importancia en el proceso y en el ciclo del carbono, y los humedales cómo fijan el carbono, y que es un área que está particularmente amenazada y que no estamos mirando, estamos desatendiendo. Quisiera también apoyarte en este llamado para trabajar más en el manejo y la protección de estos espacios y en establecer este vínculo con más claridad, ¿no? Lo que para uno suena muy natural, este nexo entre océanos y agua dulce, o sea, el ciclo del agua. Parece que en algunas comunidades estuvieran divorciados, ¿no? El océano va por un lado, el agua dulce va por el otro, y en realidad estamos hablando de un solo ciclo, estamos hablando de un solo sistema, y esta década nos daría la oportunidad de integrarnos y trabajar como una verdadera comunidad, y hacer estos compromisos voluntarios a nivel nacional. Bueno, cuando se realice esta segunda conferencia de Naciones Unidas podremos sumar compromisos conjuntos entre océano y agua dulce y tomar el tema humedales. Isabela, ¿tenemos alguna? Perdón, habíamos quedado las preguntas para María, las va sumando Isabela y las vamos a tener al final de las presentaciones. ¿Correcto? Entonces, muchísimas gracias, María. Y ahora le pediría a Andrea Ramírez, por favor, si toma el micrófono y el podio para su presentación. Hola a todos, muchas gracias, Ariel. Teniendo en cuenta que estamos teniendo un poco problemitas con las presentaciones en PowerPoint, entonces digamos que voy a hacerla hablada. Sobre el rol de los ecosistemas en el ordenamiento ambiental del territorio marino y particularmente la experiencia que tenemos a nivel nacional en este ejercicio y la importancia. Yo empezaría hablando que el tema de ordenamiento y el tema de manejo integrado de las zonas costeras se viene hablando desde hace varios años, unos 20 años particularmente, desde que se empezó a negociar el Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda 21. En el ítem 17 se hablaba del manejo integrado de las zonas marinas y costeras, y era un poco también a lo que María venía hablando ahorita, y es, pues el mar no está separado de la tierra, el mar recibe todo lo que viene de nosotros desde el continente, pero el mar también nos trae al continente pues todo su movimiento y riesgos también a las poblaciones costeras. Y desde ese momento se empezó a hablar y se empezó a entender que los mares
y el continente tenían una zona que era muy importante para unirse y era lo que llamábamos también la zona costera, y esa zona costera tenía que manejarse de manera integrada y tenía que reconocerse esa dinámica que tenía con el mar y tenía que reconocerse esa dinámica que tenía con la zona terrestre y tenían que plantearse unas medidas de manejo y de ordenamiento diferente. Y ahí fue que el país empezó a plantear una política para las zonas marinas y costeras. Como el ministro ya lo mencionaba, la política tiene 20 años, esa política fue adoptada en el año 2000, cuya finalidad realmente era propender por el desarrollo sostenible de nuestras zonas marinas y costeras, y donde uno de sus objetivos primordiales fue incorporar dentro del ordenamiento ambiental y entre el ordenamiento territorial de nuestro país ese 50% de territorio que es mar. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Y ahí planteó a través de principios y de metodologías cómo íbamos a abordar el ejercicio del manejo integrado de las zonas costeras. Y desde el año 2000, el país, con las corporaciones autónomas regionales, con el INVEMAR como nuestro aliado técnico en el proceso y con las comunidades en la zona costera, empezamos a avanzar en un ejercicio de poder hacer realmente ese ordenamiento de ese territorio marino costero, reconociendo que ese territorio tiene una zona en el mar, tiene unos ecosistemas importantes en la zona marina, los arrecifes de coral, los pastos marinos, los fondos sedimentarios, y unos ecosistemas también muy importantes en la zona terrestre, como lo son los manglares y los humedales costeros. Y reconociendo que además alrededor de esos ecosistemas teníamos grandes desarrollos de ciudades, grandes desarrollos de actividades sectoriales que tenían que ser involucrados en el ejercicio de ordenamiento. Es así que durante unos 15 años avanzamos en procesos basados en lo que la política y las guías metodológicas se habían venido trabajando, hasta que en el año 2011 el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1450 del 2011, realmente nos dijo: hay que hacer los planes de manejo de las unidades ambientales desde un piso legal. Antes estábamos únicamente en la política, ahora ya teníamos un mandato legal de una ley que nos decía: hay que avanzar en el ejercicio del ordenamiento de las unidades ambientales costeras. Para esto trabajamos durante unos años, la ley es del 2011, y en el 2013, de la mano con las corporaciones, nuestros institutos de investigación, pudimos expedir el primer decreto que habla realmente de las unidades ambientales costeras a nivel nacional, establece cuáles son esas 10 unidades costeras, las que tenemos en el Caribe, la insular, que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y nuestras 4 unidades en el Pacífico. Y nos dice realmente cómo vamos a trabajar, cómo va a ser el ejercicio de articulación interinstitucional entre las autoridades ambientales, cómo va a ser ese proceso de formulación de este instrumento que se conoce como el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de las Unidades Ambientales Costeras, o POMIWAC, y cómo iba a ser el ejercicio de articulación de este instrumento que llegaba para lo marino con el instrumento de cuencas hidrográficas que ya teníamos a nivel nacional, que lo conocemos como el PONCA, y cómo realmente íbamos a integrar 2 instrumentos de ordenamiento del territorio, que los 2 tienen en su base un ordenamiento también del agua y de lo que hay alrededor del agua como esa base natural para el ejercicio del ordenamiento, cómo íbamos a ordenar esos ecosistemas marinos y cómo nos íbamos a articular en todo ese proceso. Posteriormente, en el año 2017, expedimos la Guía Técnica para el Ordenamiento de la Zona Marina y Costera, fue adoptado mediante la resolución 768, y este ejercicio también contempló, a pesar de que solo estábamos hablando del ordenamiento de la zona costera, con ese componente marino y terrestre, todos los aspectos que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental venía trabajando en términos de planificación espacial marina. Y a través de esta guía incorporamos todos esos principios, todas esas metodologías, todas esas formas de hacer los procesos, los ejercicios de participación, revisión, la zonificación y todo el ejercicio de metas e indicadores para hacer un ejercicio integral, teniendo en cuenta también los lineamientos que a nivel internacional ya se venían trabajando. ¿Qué hemos logrado hoy a la fecha de una política del año 2000 con un decreto en el 2011 y posteriormente una ley en el 2011, un decreto en el 2013 y un proceso de reglamentación de ese procedimiento en el 2017? A la fecha
ambientales costeras, las 9 costeras, las que están en el continente, desde la Alta Guajira, en el Caribe, hasta la Guac-Darién, en límites con Panamá y bajando por el Pacífico, la Pacífico Norte Chocuana, hasta la Guac-Yas con nuestro límite con Ecuador, cuentan actualmente con un proceso y una propuesta de las autoridades ambientales, en este caso corporaciones autónomas regionales, autoridades ambientales urbanas de los distritos en donde sean, donde estemos, como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, y parques nacionales y el ministerio contamos con una propuesta articulada de cómo debería ser ese ejercicio de ordenamiento de nuestro territorio, cómo vemos y visionamos a una perspectiva de 20 años nuestro territorio, incorporando variables de riesgo, los efectos del cambio climático sobre las zonas costeras, pero también cómo vemos el desarrollo económico en estas zonas, cómo le apuntamos a entender que tenemos una base natural que tenemos que conservar, pero una serie de actividades económicas, sectoriales y de potencia para este país para poder hacerlas de una manera sostenible. Los documentos están, y como los decía el ministro en su intervención, tenemos que avanzar ahorita en las fases de participación con nuestras comunidades étnicas, porque a lo largo de nuestra zona costera tenemos comunidades tanto indígenas como comunidades negras que tienen que participar en este ejercicio de construcción y de revisión, que sus puestas étnicas y de visión de territorio también se manifiesten en el ejercicio de este ordenamiento de nuestro territorio, y obviamente de todos los actores sectoriales o de la comunidad en general que quiera participar. Venimos avanzando, digamos, definiendo al interior de nosotros como autoridades cómo se van a abrir estos procesos de participación que permitan que la gente pueda participar en este documento o en la construcción de este documento, en revisar lo que ya tenemos escrito y sobre eso poder avanzar en realmente concertar esas estrategias de manejo y en esas reglas claras en los ejercicios de zonificación que se vayan a hacer. Tenemos paralelamente otro proceso, y es el del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o la Unidad Ambiental Costera del Caribe Insular, donde en el 2017, y después de un ejercicio muy específico para el archipiélago, nos dimos cuenta que en esa área confluían 7 ejercicios de ordenamiento territorial, de ejercicios ambientales, cuencas hidrográficas, zonas marinas y costeras, áreas protegidas, planes de acuíferos, la zonificación de los manglares, de pastos marinos. O sea, teníamos una serie de instrumentos ambientales que confluían en un mismo territorio, y lo que hicimos después de un proceso de concertación con la corporación y con el departamento de San Andrés fue decir, vamos a unificar todos los instrumentos en un solo instrumento ambiental que permita a través de un solo ejercicio de ordenamiento poder avanzar y cumplir todas las metas de ordenamiento que tenemos en el territorio. En este decreto, que fue expedido en el 2017, se estableció que la corporación tenía 4 años para su formulación y vienen trabajando en este proceso, o sea que esperaríamos hacia el próximo año 2021, poder contar con una propuesta ya de ese instrumento y que sea también zonificada, socializada y participativa con los diferentes actores a nivel regional. Digamos que en este ejercicio de la formulación de los POMIWACs, o en este ejercicio de este instrumento macro de ordenamiento del territorio, desde el ministerio también hemos trabajado con nuestras autoridades ambientales y con nuestros institutos de investigación en el ordenamiento de 2 ecosistemas muy importantes. El primero es el ecosistema de manglar, el cual tenemos distribuido a lo largo del Caribe y del Pacífico colombiano, indudablemente con el Pacífico con mucha mayor área y extensión y tamaño de los manglares, pero en el Caribe también con zonas muy importantes por la provisión de los servicios ecosistémicos que presta este ecosistema. Desde 1994, sí, ya voy a terminar.
Desde el 94 ya contábamos con un instrumento de cómo hacer el ordenamiento y la zonificación de este ecosistema. En el año 2018 se actualiza esa reglamentación de cómo hacer los ejercicios. El trabajo ahorita está en manos de las corporaciones de cómo avanzar realmente en presentar unas nuevas zonificaciones de los manglares con una visión de desarrollo sostenible, y un ejercicio similar también reglamentado en el 2018 para el ecosistema de pastos marinos específicamente. Estos dos, digamos, ecosistemas con sus propios procesos de zonificación deben incorporarse también dentro de nuestros POMIWAS. ¿Qué tenemos? Digamos, hemos avanzado, como han podido ver, ha sido un trabajo de los últimos años me refiero más de 20 años trabajando, pero consolidando el ejercicio desde lo metodológico, pero también desde lo reglamentario, y a futuro y a la luz de esta década, vemos retos y oportunidades en este ejercicio, particularmente es cómo estos ejercicios de ordenamiento ambiental, del ordenamiento de estos ecosistemas con una visión de desarrollo sostenible, reconociendo el papel de estos ecosistemas para la sostenibilidad y el desarrollo de la región, realmente son integrados en los procesos de ordenamiento territorial que hacen los municipios y los departamentos a nivel nacional. ¿Cómo logramos realmente un ejercicio participativo de nuestras comunidades? Pero como lo decía el ministro, como lo decía la vice, como lo decía Ariel, el mismo capitán, y yo creo que María, es cómo lo hacemos de manera informada, que la gente que participa entienden que está de estos procesos, tenga la información para la toma de decisiones y pueda aportar al ejercicio. Andrea. Que nos permita avanzar, y una última meta que es cómo vamos a avanzar realmente en las zonas oceánicas del país. Ya tenemos las zonas costeras, pero tenemos que avanzar realmente hacia las zonas oceánicas del país para lograr un ordenamiento efectivo. Andrea, muchísimas gracias por tu presentación, y quisiera dar paso a la última presentación de esta jornada, la doctora Patricia Miloslavich, directora ejecutiva de SCORE. Patricia, te pido por favor si podés tomar el podio y hacer la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nuevamente gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar de, básicamente siguiendo un poco la línea de lo que hemos estado hablando los colegas hoy en la mañana, de la importancia de la ciencia, de la obtención de datos para lograr los objetivos de la década. Quiero como poner un poquito en antecedentes, ¿no? Todos los problemas que ha traído el cambio climático a la biodiversidad y que nos ha afectado a nosotros como usuarios de esa biodiversidad. El cambio climático ha alterado la diversidad, distribución y abundancia de la vida marina en todo el planeta. Hemos visto cómo las zonas en donde ocurren las mareas tóxicas, o en inglés llamadas los harmful algal blooms, se han ido expandiendo. Esos eventos son cada vez más severos. También hemos visto cambios en la distribución geográfica de algunas especies del plancton, sobre todo, que son la base de la cadena trófica, y eso entonces traerá consecuencias sobre todo para la pesca. Y también hemos visto un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los blanqueamientos en los arrecifes de coral. Eso simplemente como para dar una idea de los cambios que ya están pasando, que se deben al cambio climático. Entonces nuestras preguntas claves, tanto para la ciencia como para la sociedad, son, bueno, ¿qué cambios están ocurriendo? ¿Cuáles van a ser los impactos de estos cambios? ¿Va a ser posible recuperarse de estos cambios? Todo esto tiene que ver con la información que podamos contribuir para responder estas preguntas. Va a ayudar entonces a responder a las metas de los SDGs, o los Sustainable Developmental Goals, especialmente el número 14 de la vida bajo el agua. Pero claro, todo esto plantea una serie de retos, y los retos son nuevamente cómo responder a esas preguntas. Entonces, bueno, obviamente para responder a estas preguntas necesitamos mucha información. Existe bajo el paraguas de la UNESCO, de la Comisión Oceanológica Intergubernamental, el programa GOOS, el Global Ocean Observing System, que viene funcionando desde hace varias décadas, y que se enfoca en la obtención de datos para responder a este tipo de preguntas. Inicialmente estuvo enfocado únicamente en responder preguntas de índole física, únicamente midiendo variables físicas, pero a partir de la última década que acaba de pasar,
fue tomando conciencia, la comunidad observadora fue tomando conciencia de que hacía falta también, para explicar todos los fenómenos de manera integrada, también medir las variables biogeoquímicas, es decir, los ciclos de los elementos, sobre todo el carbono, pero también de cómo afecta eso a la vida marina. Entonces, bueno, para medir las variables físicas y algunas variables biogeoquímicas, hay todo un sistema de observación ya dispuesto a nivel global. Si bien, como mencionaba el capitán, está muchísimo más enfocado, es mucho más potente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, hay una serie de boyas, hay serie de barcos, hay boyas oceanográficas de superficie, boyas oceanográficas en profundidad, más recientemente los deslizadores o los gliders, también los sistemas de telemetría con los animales, y también, por supuesto, los barcos, ya sea los barcos oceanográficos para ese fin, el programa GoShip es uno de ellos, como los barcos de oportunidad. Pero todo esto nos ha llevado, bueno, sí, a que hay un sistema de observaciones físicas bastante bueno. Pero ¿qué pasa con las observaciones biológicas? Pues las observaciones biológicas están un poco más en pañales, como diríamos en términos coloquiales, y si bien hay algunas series de tiempo que tienen muchísimo tiempo, como por ejemplo el Continuous Plankton Recorder, que viene midiendo con la misma tecnología desde hace 80 años el plancton en el océano, en diferentes partes del océano, muy pocos programas tienen esta antigüedad, ni muy pocos programas son de alcance global. Entonces, el panel de biología de ecosistemas del Sistema Global de Observación de los Océanos identificó variables biológicas esenciales, entre las cuales se encuentran algunas de las que ustedes han estado mencionando en el día de hoy, como la composición y cobertura en arrecifes coralinos, en praderas de pastos marinos, en manglares, las comunidades de peces, comunidades de plancton, y que deben ser medidas pues, en la próxima década. Entonces, todas estas discusiones se llevaron a validación en la pasada conferencia global llamada OceanOps 19, que es una conferencia que sucede cada 10 años y que normalmente son como puntos de quiebre históricamente en cómo se hacen las observaciones oceanográficas, en donde hay una gran serie de desarrollos tecnológicos a partir de ahí, o cambios en la mentalidad, en el rumbo, para mejorar las observaciones. Entonces todas estas ideas se llevaron a validación, y las recomendaciones de la comunidad en cuanto a cómo hacer el sistema de observación y de toma de datos muchísimo más eficiente, muchísimo más multidisciplinario, fue que, bueno, en primer lugar, hay que comunicar esta propuesta de valor a todos los actores, a través de todos los actores. Segundo, hay que reforzar la cooperación y también hay que desarrollar el liderazgo, porque estas cosas no se hacen solas y se necesitan realmente de líderes muy fuertes, con mucho tiempo, mucha disposición, mucha visión, y que a la vez tengan los contactos a través de las redes, ¿no? Todo tiene que ver con un sistema de gobernanza, y que ese sistema de gobernanza sea lo más eficiente posible para que se faciliten justamente estas cooperaciones y se maximicen los recursos. En tercer lugar, bueno, construir la fundación para la implementación. Hacen falta recursos, pero también hace falta ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las mejores prácticas que se van a utilizar. Si bien no hay un modelo que sirva para todas, no hay una medida que les sirva a todos, porque los ecosistemas son distintos, y dentro de los mismos ecosistemas es distinto cómo se hacen las cosas en las zonas tropicales, o en las zonas templadas, o en las zonas polares, pero en todo caso tienen que ser identificadas como mejores prácticas reconocidas por las comunidades globales, y que los datos, por supuesto, cumplen los principios de fair data, que fair es por encontrable, findable, accesibles y interoperables, y reusables. También que haya programas de capacitación. Estábamos hablando durante las previas charlas hoy de lo importante que es tratar de disminuir esa desigualdad que hay, no solamente en el conocimiento, sino también en la capacidad tecnológica. Y eso solamente lo podemos hacer pues con transferencia, con capacitación, y que haya alguna manera de seguir eso. No es suficiente tener los programas de capacitación o de entregar tecnología, sino de seguir cómo está eso funcionando en el lugar en el que se entregó, en los lugares en los que se capacitó. Implementar, por supuesto, avances tecnológicos,
que deberían ser lo más multivariables posibles, aprovechando estos barcos de oportunidad, aprovechando las boyas, aprovechando toda esa infraestructura que ya está fuera en el mar, poner nueva, pero que la que se ponga sea para que tengamos datos a través de las distintas disciplinas, no solamente en física y luego otra boya para parámetros biológicos, sino que en la misma boya se aproveche para maximizar todas las variables posibles. Obviamente la calibración y el control de calidad son importantísimos, y mientras más automatizados estén esos datos para que tengamos la información en tiempo real es mejor. Si nosotros le damos la información cuando finalmente la procesamos a los tomadores de decisiones y ya han pasado 2 años después de un evento, pues es muy difícil para ellos planificar correctamente. Por supuesto, necesitamos expandir la cobertura en las redes, tenemos que movernos más hacia el hemisferio sur. El hemisferio norte, si bien tiene muchísimas redes, pues necesitan entre ellas mucha más coordinación, que estas redes sean sustentables en el tiempo, se refuercen, se expandan, que donde no hay, se realicen proyectos pilotos, sitios centinelas que puedan entonces contribuir a este sistema de observación. Y finalmente, pues avanzar el uso del impacto de estas observaciones. Hay que operacionalizar, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer participación, y bueno, todo esto es un sistema que está todo el tiempo mejorándose, y de manera de que para la próxima reunión en el 2029 uno pueda tener los avances muchísimo mejor adelantados. ¿Qué atributos tiene que tener una red de observación para poder llevar a cabo esto? Pues hay como una serie de pasos mínimos que tiene que tener una red de observación. Primero, la red de observación tiene que tener una misión, y esa misión debe estar a la medida de las necesidades de la sociedad, de qué es lo que hace falta. O sea, si necesito medir los peces de una pradera de pastos marinos, pues yo lo enfoco allí. Son necesidades que son locales, pero que contribuyen a un sistema global. Entonces, esto es una cuestión de escala, que es el segundo atributo de una red de observación, que debe tener una escala espacial que atienda necesidades locales, pero contribuya localmente. Tercero, que sean sustentables en el tiempo. Las líneas de base están muy bien, pero si las líneas de base no se continúan en el tiempo, pues es muy poca la información que le vamos a poder dar a los tomadores de decisiones. Que se utilicen las mejores prácticas, como dije antes, que haya estándares globales, tecnologías estandarizadas y manejo de datos estandarizados también. No que haya 20.000 bases de datos todas distintas, sino que haya una interoperabilidad entre esas bases de datos, que se hablen las unas a las otras, que es lo que me lleva al quinto punto, que los datos sean, como les dije antes, fair, de libre acceso, interoperativos. Y por último, por supuesto, la capacitación de recursos humanos y la transferencia tecnológica. Entonces, bueno, algunas recomendaciones para implementar esto, porque todo suena muy bonito, pero no es tan fácil. Y bueno, la primera recomendación es que hay que incrementar la coordinación regional y global en la próxima década, enfocando en objetivos y en acciones prioritarias. ¿Cuáles son estas acciones prioritarias? Bueno, establecer asociaciones entre los distintos actores. Hay que hablar con la industria, hay que hablar con las comunidades, hay que hablar con los políticos, hay que hablar con los investigadores, hay que hablar con los educadores, con todo el mundo está involucrado en el océano nos afecta a todos. Y mejorar la comunicación, los canales de comunicación a través de estos distintos actores. Luego, por supuesto, tenemos que mejorar nuestra capacidad de observación, más automatizada, más fácil, la tecnología es más rápida, que disminuyen esa inequidad. Para dar respuestas más rápidas, por supuesto, nada de esto se logra sin expandir el financiamiento para esos monitoreos. En segundo lugar, pues avalar por parte de la comunidad global observaciones del océano el uso de estas variables esenciales, porque eso es como el mínimo, lo mínimo que se tiene que hacer en la mayor cantidad de sitios posible. Si hay sitios que pueden hacer más, perfecto, pero que al menos se hagan las variables esenciales y que ese sea el marco conceptual para priorizar, coordinar las observaciones y para también reportar los avances ante las Naciones Unidas por parte de los países. Y en tercer lugar, pues garantizar que las redes de observación que son parte de este sistema pongan a disposición sus datos, las metadatas, y que estos sean incorporados en bases de datos que sean relevantes, tanto regionales como globales. Yo les quería entonces también invitar a que vean las oportunidades que hay de participación a través de la organización en la que estoy de directora ejecutiva, que es SCORE, el Comité Científico de Investigaciones Oceánicas, que tiene como 4 grandes focos de actividades. El primero son grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son grupos de trabajo que se unen, globales, donde 10 personas como grupo central y a otras 10 personas como grupo asociado, que se
juntan de todas partes del mundo para resolver un problema científico particular. En estos momentos hay 13 activos a lo largo de la historia de SCORE, de 159 años, de 60 años, 159, sí, ya voy a terminar. Han habido 159 grupos y este año hay 10 nuevas propuestas. Pero también tiene proyectos de investigación, tanto de investigación como infraestructurales, que son todos ellos globales, y también tiene las becas de capacitación en las que visitantes, investigadores pueden ir a otros sitios o gente de países en vías de desarrollo pueden acceder a laboratorios en países desarrollados. Toda esa información está en la página web. SCORE es una comunidad de más de 400 investigadores activos en este momento, en más de 50 países. Los invitamos a que vean en las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook o en la página web. También tenemos un newsletter unas 3 veces por año. Y estamos comprometidos con todos los procesos globales. Estamos bajo el marco de del International Science Council, somos observadores para la COI, también para el panel intergubernamental de cambio climático, y estamos con muchas asociaciones globales. Entonces, bueno, ¿cómo lograr el éxito en la próxima década? Bueno, habrá muchos retos para tener ese océano que necesitamos para el futuro que queremos. Los retos están en la educación, en tener mejor ciencia, mejor tecnología, capacitar recursos humanos, la sustentabilidad. Todo eso se puede lograr con colaboración y coordinación internacional, involucrando a todos los actores, la sociedad, la ciencia, la industria, la gestión, los manejos, todos, pero también se requiere de la voluntad política. Y de verdad que para mí es una alegría ver hoy cómo esa voluntad política se manifiesta tan rotundamente desde Colombia. Muchísimas gracias. Hola. A ver que no puedo. Muchísimas gracias, Patricia, por esta presentación, por recordarnos también las variables esenciales y el primer componente de esta cadena de valor que es arrancar por las observaciones sostenidas. Y sin esas observaciones es muy difícil llegar a la información y generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones, por recordarnos oportunidades como OceanOps y a ver cómo llegamos en el 2029 con lo que hagamos hecho. Y por supuesto que adhiero totalmente a una de tus conclusiones finales acerca de las necesidades en términos de educación, sostenibilidad, cooperación y liderazgo. Entonces, con esto, Isabela, hemos concluido con las presentaciones de los panelistas y quedaría el lugar para las preguntas. Has acumulado algunas preguntas en Facebook, entiendo. Así es, doctor Troisi. Vamos a seleccionar aleatoriamente algunas preguntas que nos dejaron a través de la sección de comentarios de nuestro Facebook. Esta que nos envía Daniel Castro dice lo siguiente: desde la convención y desde el Ministerio de Ambiente, ¿qué estrategia o política se tiene establecida para que haya un equilibrio entre el ordenamiento social de la propiedad y la conservación tan importante de este tipo de ecosistemas? Bien, no sé si tenemos, si la viceministra quiere responder esto o algún otro panelista quiere responder esta pregunta. Tenemos un minuto para hacerlo. Disculpa, Ariel, yo solamente podría hacer referencia a lo que tiene que ver la parte de la pregunta con la convención. Ya le tocaría al ministerio responderlo parte ya en el ámbito nacional. Ok, María, entonces, por favor, con respecto a la convención, si quieres tomar esa parte de la pregunta. Sí, básicamente en el marco de la convención, digamos, se han dado lineamientos, obviamente, para hacer toda esta interrelación que había mencionado y sobre todo la importancia del uso de la tierra en el manejo de los humedales, dado que la pérdida de los humedales, una de las principales causas es el cambio en el uso del suelo. Entonces, los lineamientos, obviamente, lo que buscan, especialmente en la preparación de planes de manejo, es que se tomen en cuenta todas estas variables de tal manera, obviamente, que cuando se tengan propuestas de uso de la tierra que sean diferentes, obviamente, a los usos de conservación o protección, obviamente se tomen las medidas que garanticen la conservación de los humedales. Entonces, eso sí está incluido y es muy importante en todos los efectos de planificación. Eso les podría decir yo en el marco de la convención. Gracias. Muchísimas gracias, María.
No sé si desde el Ministerio quieren responder la primera parte de la pregunta. Sí, Hacia Andrea, es que estaba sin chat y estaba sin micrófono y le estaba diciendo a Andrea que se me ayudaba por el chat. Entonces, no sé, Andrea, estoy teniendo problemas con... ¿Sí me oye? Sí me oye, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Ok. No, entonces acá es importante tener en cuenta una característica que tiene en Colombia en particular, a lo que se refería María sobre las políticas y las normas del uso de la tierra. Hay dos cosas importantes. La primera es que en Colombia las playas, los playones, los terrenos de bajamar y los humedales tienen una característica jurídica muy importante, y es que se consideran como bienes de uso público y no se pueden adjudicar a los privados. Se puede otorgar el uso con condiciones, pero no son en general tierras de propiedad privada. Pero eso le pone un reto adicional, por supuesto, a su monitoreo y ordenamiento. Y ese reto adicional es que, por supuesto, pues hay que ver cómo se garantizan los recursos y las decisiones para que se pueda hacer efectiva la implementación de la norma, y para no caer uno en situaciones como la que pasa en la conocida tragedia de los comunes, de que cuando algo es de todo el mundo, no es de nadie, entonces tendemos a sobreexplotar esos recursos y a sobreexplotar esa tierra. Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay una cosa muy importante en la que estamos avanzando en el país, y que es una de las prioridades y de las metas más importantes que tiene el gobierno, y es avanzar de manera decidida en todo el tema del catastro multipropósito. ¿Esto qué significa? Que vamos a esforzarnos y a hacer grandes inversiones para hacer el barrido predial, generar la información y fortalecer los sistemas que hacen que interactúen la información geográfica, la información jurídica y la información económica de los predios de la nación, y eso nos va a permitir también avanzar en la administración y la aplicación de las normas y de los instrumentos de ordenamiento, sobre todo en estos llamados baldíos inadjudicables de la nación. Eso es, en términos generales, lo que estamos avanzando. Muchísimas gracias, viceministra. No sé si Isabela, si tendrás una o dos preguntas más, ya que estamos tan excedidos en el tiempo. Y tenemos una pregunta de Néstor Ardila para la doctora Patricia Miloslavich. Dice lo siguiente: ¿cuál es su visión respecto a la restauración de la vida marina en Latinoamérica, teniendo en cuenta lo planteado por algunos líderes de investigación marina para el 2050, teniendo en cuenta que algunos de estos mismos investigadores discutían hace unos años la posibilidad de la desaparición de los peces del océano para el 2050? ¿Hemos cambiado algo en el manejo de nuestros océanos para revertir la tendencia de hace 1 o 2 décadas? Especialmente Latinoamérica, ¿cómo ve esa proyección de restaurar nuestra vida marina para el 2050? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Trataré de responder lo más breve posible. Así como no hay una sola solución para todo, tampoco podemos generalizar en si la situación ha mejorado o no ha mejorado. Una cosa sí les puedo decir: las principales amenazas que tiene la biodiversidad marina, que el panel de la biodiversidad y servicios del ecosistema del IPBES sacó en su reporte global, están, por supuesto, la pérdida de hábitat, todo lo que es el cambio climático que exacerba todas las demás, la explotación desmesurada de los recursos, la contaminación. Pero sí hemos visto, hay casos que dan esperanza, que es donde se establecen normativas y se cumplen esas normativas, y esas normativas están basadas en información científica, se observan mejorías.
Lo que pasa es que no es un hecho aislado. Un gobierno puede ser muy exitoso estableciendo políticas de manejo, pero ese país en este mundo no está solo. Entonces, si los países vecinos no establecen también políticas de manejo, políticas de gestión, de reducción de las emisiones de carbono, y los recursos son compartidos, estamos todos en el mismo mundo, entonces, bueno, se hace sumamente difícil uno ver los efectos que pudiera haber si actuáramos de manera más coordinada. Entonces, el mensaje simple es tratar de seguir informando a la gestión para que tomen las decisiones correctas, seguir como sociedad civil presionando para que los gobiernos tomen las decisiones correctas, para que cumplan los tratados internacionales que se comprometieron a cumplir, el Paris Agreement, de cambio climático, de conservación de la biodiversidad con la Convención de Diversidad Biológica, los Sustainable Developmental Goals, que se comprometan a cumplir eso, y una vez que se comprometan a cumplir eso y se establezcan las políticas, pues que el ciudadano siga y el sistema va a mejorar, porque ha quedado demostrado que el sistema natural tiene muchísima resiliencia. Lo hemos visto ahora que hemos estado unos meses encerrados. Nosotros estamos meses encerrados y la naturaleza ha ido, tenemos hay muchas historias por ahí, algunas con más datos, otras con menos datos, de que la naturaleza poco a poco se recupera, pero tiene una resiliencia bastante grande. Es todo cuestión de darle la oportunidad de que lo haga, pero para eso, como dije en mi mensaje anterior, se necesita de la voluntad política, y nosotros como personas necesitamos también cambiar nuestra mentalidad y hacerle caso a esas políticas que sean más amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias, Patricia, por esta respuesta. Y si me permiten, yo estaba recorriendo mis notas y veía que teníamos algunos ejes comunes acá. Está claro que hay, y en este caso particular, hablamos mucho de Colombia, hay varias décadas de experiencia, de trabajo en políticas, en gestión, pero también reconocemos que seguimos teniendo muchos desafíos, que es muy importante en estos casos el desarrollo de capacidades y la educación, la participación de todos los actores en todos los niveles, la transferencia de tecnología, el liderazgo, garantizar la sostenibilidad. Como decía recién Patricia, una vez que fijamos esas políticas, también tenemos que cumplir con esas políticas también como ciudadanos, pero eso es parte de este efecto de la comunicación. Nuestra habilidad también de haber comunicado a todas las partes por qué tenemos que hacer lo que debemos hacer. Y todo esto se enmarca en, como estábamos diciendo al principio de esta charla, en esto que hemos llamado la década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, algo que va a comenzar de aquí a pocos meses, el 1 de enero, y que no va a resolver todos los problemas, pero nos va a permitir cambiar el paradigma y poner todos estos aspectos en un conjunto y analizarlos y tomar las decisiones más apropiadas. Insisto en trabajar nuevamente todos juntos para garantizar que este sistema fundamental de apoyo a nuestra vida, y en esto podemos ser un poco egoístas, el océano nos está permitiendo vivir. Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener un desarrollo sostenible. Esto creo que son ejes fundamentales. Hemos cubierto toda la cadena de valor, desde los llamados a mantener observaciones sostenidas, prestar atención a las variables, a tener acceso a los datos, a compartir el conocimiento para apoyar la toma de decisiones y la definición de políticas y planes de manejo y todo en un contexto de integración. Entonces, habiendo dicho esto, yo de mi parte quisiera agradecerle en particular a mi gran amigo Francisco Arias, al director del INVEMAR, por haberme permitido estar en esta jornada con ustedes, de haber tenido la oportunidad de moderar este panel de mentes brillantes, de personas excepcionales y dedicadas. Y yo creo que si nos hemos excedido de tiempo, también es parte de esta pasión que todos compartimos por el océano y cómo queremos pasar nuestro mensaje, porque sabemos que es importante y que tenemos que compartirlo. Muchísimas gracias a todos.
está un poco excedido y no hemos podido dar respuesta a todas las inquietudes. Sin embargo, intentaremos transmitírselas a los panelistas para poder darles respuestas en el transcurso de esta semana. La invitación es para que a partir de este diálogo inaugural se queden conectados con nosotros durante toda la semana, a partir de las 11 de la mañana. El turno de mañana martes 9 de junio es para los servicios de la biodiversidad, red y oportunidades. Mañana a partir de las 11 de la mañana a través de nuestro Facebook. Isa, un saludo acá de parte de la dirección del instituto, de agradecimiento por la participación. Los quiero invitar a que abran sus cámaras para tomarnos una foto de grupo. Esas son las nuevas modas de comunicación ahora con estas redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias. Muy grato verlos, muy grato verlas. Y bueno, seguiremos en contacto. Ariel, muchas gracias, muy especialmente por tu narración. Muchas gracias a todos, espectacular, muy importante. Estaremos pendientes de todo el desarrollo. Muchas gracias por la invitación. Sonrían para la foto, por favor. Ok, la compartiremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Buenas Muchas tardes. gracias a todos. Chao. Chao. Chao.